Ok, vale. Buenas noches. Entonces, hoy nos toca ya iniciar formalmente los temas del curso. Como les había anunciado, vamos a tratar de ser muy sucintos. Ustedes tienen en la plataforma el material que les proporciona la universidad, pero obviamente también el material que yo les voy a compartir o que más o menos les voy a dar para que ustedes puedan seguir atendiendo los temas que vamos a ver aquí, ¿vale? ¿Qué nos toca ver el día de hoy? Esta sería nuestra sesión 2 y ya estaríamos trabajando con los temas de la semana 1, bueno, de la semana 2, que en este caso sería anglosajón antiguo. No me gusta mucho el nombre porque en realidad no sería anglosajón antiguo, sería inglés antiguo, que es el término que se utiliza más formalmente en los estudios de la evolución de la lengua inglesa. ¿Vale? Pero bueno, este es el título que viene en el programa, así que vamos a trabajarlo desde ahí, ¿sí? Vamos primero con los temas que vamos a revisar el día de hoy. Ok, primero, vamos a hablar del objetivo, vamos a hacer un repaso de lo que tuvieron que revisar la semana pasada. Denme un segundito, por favor. Ok, listo. Los temas de lo que tuvieron que haber revisado la semana pasada, que no muchos lo hicieron, pero bueno, la pregunta con relación al foro que tenían activado. Vamos a hablar del tema de la semana, que sería este de anglosajón antiguo. Vamos a hacer una pequeña actividad, si nos da tiempo, porque realmente es un proceso histórico grande el que vamos a revisar. Y voy a tratar de ser lo más, voy a tratar de darle el resumen más rápido que puedo, pero son muchos siglos y en los que hay que tocar varios temas para entender cómo se gesta esto que denominamos inglés, ¿no? Vamos a abrir un espacio de dudas, si es que hay. Vamos a hablar de la actividad que tienen que entregar para la siguiente semana. En esta parte también vamos a hablar un poco del asunto de los equipos, porque ya nos dieron otras instrucciones, entonces ahí les voy a comentar qué va a pasar. Otra vez dudas y un espacio para el cierre de la materia, bueno, de la clase, ¿vale? Bien, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Dar un marco general de los hechos históricos que propiciaron la emergencia del inglés antiguo a lo largo de los primeros siglos de la Edad Media, ¿sí? En esta parte quizás es muy importante decir que el inglés o la historia del inglés se divide usualmente en tres periodos. El primero sería inglés antiguo, el segundo sería inglés medio y el último sería inglés moderno, ¿vale? Eh, Entiendo por qué está ordenado el programa de esa forma. Son 5 unidades y la primera unidad se basa solamente en el inglés antiguo, porque obviamente luego la historia, no es que no sea compleja antes, pero digamos que la historia comienza a complejizarse un poco más, el idioma también comienza, no me gusta decir complejizarse más porque el lenguaje no se complejiza, sino que simplemente va adquiriendo nuevos matices y eso lo hace parecer más complejo, pero en realidad siempre ha sido muy complejo. Y por eso es que quizá el inglés medio y el inglés moderno abarcan más unidades porque se trata de hablar un poco ya más de la historia del pueblo en sí mismo, que sería en este caso el pueblo británico, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de dar un marco general sobre esto. También es un poco una introducción para que ustedes se familiaricen con el tema y puedan tener ya una mejor idea de qué es lo que va a incluir el mapa conceptual del que vamos a hablar en un momento, ¿vale? Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer primero el repaso de lo que ustedes tuvieron que haber trabajado en el asunto del foro, que era esta pregunta de cuál es el papel que tiene el componente sociocultural en el estudio de una lengua, ¿vale? Entiendo que no todos los que están aquí participaron en el foro, pero bueno, alguien que me quiera dar alguna reflexión al respecto. Carlos, ayúdame. ¿Qué tienes que decir al respecto de esta pregunta? ¿Cuál es el papel que tiene el componente sociocultural en el estudio de una lengua? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, bueno, desde mi punto de vista muy particular, este, y dado a lo que me dedico y como yo lo enfoco, creo que influye mucho, por ejemplo, ahora sí, redundando un ejemplo, es en la música, en cómo el rock fue globalizándose a partir de un idioma, que es el inglés justamente.
se hizo popular. Y justamente a partir de ahí surgen varios movimientos culturales como el punk y de ahí el pop. Ok. Y en ese sentido, ¿cuál sería la importancia para el estudio de una lengua extranjera? O sea, por ejemplo, en tu caso, ¿no? O Ajá. sea, ¿por qué crees que eso sería importante para estudiar una lengua extranjera? Porque, bueno, es justamente entender los movimientos bueno, que surgen a raíz de una lengua. O sea, por ejemplo, como lo comentaste en la presentación, la revolución industrial. Y en el caso de la música, bueno, lo que fue el nacimiento del rock, que se Ok, globalizó. vale. Ujú. Ok, Nancy, Patricia Vergara, ayúdame ahora tú. ¿Cuál crees que es el papel que tiene el componente sociocultural en el estudio de una lengua? Nancy, Patricia Vergara, a la una, a las dos, a las tres, ¿no? Anel, ayúdame tú. Creo que me ayudaría muchísimo estudiar el inglés, pues obviamente para la mejora de mi persona. em, Me ayudaría mucho con la comunicación, el liderazgo. Bueno, yo estudio ahorita una ingeniería, entonces siento que también nos ayuda a ser más competitivos dentro de nuestro entorno, serían empresas, ser más competitivos en empresas globales. Am, no sé, a la ayuda de trabajos, creo que se me haría más fácil encontrar un trabajo, pues sabiendo más lenguas. Ok, bueno, pero en ese sentido, o sea, por ejemplo, lo que me estás diciendo es un poco como los factores por los que a ti te interesa aprender una lengua, pero más bien, ¿de qué te serviría a ti, por ejemplo, entender el componente sociocultural del inglés en tus trabajos? ¿Qué entendemos por sociocultural en este sentido? A ver, primero. Mm, mm. No lo sé, como, pues sí, saber, ¿no? La cultura de la sociedad inglesa. Ok. Carlos, ¿algo que quieras comentar? No te escucho porque no Ya, tienes... perdón. Ajá. Justamente, bueno, cómo ha influido en varios aspectos, ¿no? Económico, cultural, social, también lo que platicabas tú, ¿no? Cómo fue que la revolución industrial moderna surge a raíz de Estados Unidos con la globalización del Internet, de, bueno, de la tecnología, ¿no? Creo que a partir desde el inicio del uso de la computadora, pasando por el compact disc, el MP3, hasta llegar a redes sociales y todo eso. Ok. A ver, Claudia, Olivia, ¿alguna idea que puedas compartir con nosotros? Claudia, Olivia, ¿estás ahí? ¿No? Bueno, sí, digamos, creo también que un poco retomando la idea o tratando a lo mejor de guiar un poco más la idea de Anel, también muchas veces el componente sociocultural nos sirve para entender cómo manejarnos en esos contextos culturales que suelen ser ajenos a cómo nos manejamos nosotros en el nuestro, ¿no? Hay que pensar que nosotros estamos casi todos en México, hablamos español y no hablamos el español de España, no hablamos el español de Argentina, hablamos el español de nuestra comunidad, que en este caso la grande sería México, pero cada quien tal vez en su territorio, ¿no? Ciudad de México, Catán, Monterrey. Y cada uno de nosotros tiene rutinas lingüísticas que se asocian con el contexto en el que nos encontramos. Y obviamente lo mismo ocurre con las otras lenguas, ¿no? Pensemos un poco en el inglés y ahorita vamos a intentar ver eso, voy a tratar de que lo vean con los mapas y todo eso. Solamente hablar de Inglaterra implica hablar de un montón de dialectos del inglés. Hablar de Estados Unidos también implica hablar de un montón de dialectos del inglés. Y luego si a eso le sumamos que ocurren los procesos de colonización, también implica que hay muchos ingleses que se están desarrollando en otras partes del mundo, ¿no?
y que no todos comparten las mismas rutinas lingüísticas, ni las mismas presuposiciones, ni se comportan de la misma manera, ¿no? Y en muchos sentidos estudiar el componente sociocultural de una lengua, primero, nos ayuda a elegir en qué nos vamos a enfocar, ¿no? Porque así como yo, por ejemplo, como hablante del español, no voy a poner a dedicarme quizá 30 años a estudiar el español argentino para poderme comportar como un argentino, pues tampoco voy a dedicar 30 años quizá a entender el inglés londinense para comportarme como un londinense, ¿sí me explico? Pero es importante saber esas diferencias para poder comprender mejor cómo se desenvuelven las personas en esa comunidad y cómo puedo yo desenvolverme también en esa comunidad, ¿no? Y un poco también, como les comentaba en la respuesta al foro, también porque nos ayuda a conectar con esa cultura a través de sus productos culturales, ¿sí? ¿Alguien por ahí quiere hablar, Claudia? Lo que pasa es que estoy teniendo un poquito de problemas con mi micrófono. Okay. No Pero bueno, sí, estoy de acuerdo en todo lo que han dicho mis compañeros, lo que está diciendo usted, ah, lo que se va desarrollando a través de una lengua, ¿no? O sea, que no se llega como tal, sino que hay bastantes aspectos socioculturales, económicos, políticos, por los cuales, pues bueno, se va formando esta lengua. Y bueno, pues me da mucho gusto estar participando en este momento, pero me reservo un poquito. Gracias, maestro. No te preocupes. Sí, exactamente, ¿no? Y es muy importante porque lo vamos a tratar de ver todo esto en el idioma inglés, ¿vale? Vamos a pasar directamente al otro tema porque si no, no terminamos. El tema de la semana, bueno, nos toca el asunto del inglés antiguo y voy a tratar de ser lo más escueto posible con todo lo que nos toca ver. Hay que considerar que, bueno, vamos a hablar de cómo surge el inglés en Reino Unido o en Gran Bretaña, y ese territorio va a ser un territorio que vamos a definir en estos primeros momentos como un territorio lleno de invasiones. Europa durante toda la Edad Media va a ser un territorio en el que va a haber un montón de invasiones de un lugar hacia otro, ¿no? Y justamente Inglaterra no va a escapar a esta situación. Sobre todo si consideramos que el Imperio Romano no va a alcanzar a llegar hasta Gran Bretaña de una manera tan profunda como a lo mejor lo podemos ver en España, en Francia o en otras zonas más, en Portugal, en toda la zona sur de Europa, ¿no? Bretaña va a ser, Gran Bretaña, bueno, en este momento sería Britania, porque así es como lo van a llamar los romanos, va a ser una sociedad entonces profundamente invadida. Antes del siglo I, como lo ven aquí, la primera población que podemos observar o que tenemos datada en Gran Bretaña son los celtas. Obviamente no es la primera, pero digamos que considerando lo que nos interesa a nosotros, partimos de ahí, ¿vale? Los celtas. Los celtas fueron uno de los primeros grupos étnicos en habitar las islas británicas. Llegaron alrededor del año 500 antes de Cristo. Y en este mapa que sí a continuación trato de explicarles un poco para que vean visualmente cómo estaba distribuido para este siglo, el siglo I antes de Cristo, la población celta y la población germánica en Europa. Todo lo que está abajo, que sería España, Italia, Grecia, etcétera, es lo que en estos momentos va a ser el Imperio Romano. Después del Imperio Romano va a ir subiendo y va a ir desplazando justamente a la población celta que tenemos ahí. Todo lo que está en azul es la población celta, ¿vale? Entonces va a incluir gran parte de Gran Bretaña, va a incluir prácticamente toda Francia y toda esta zona de acá de oriente de Europa. Y arriba, que es en donde está Alemania, Dinamarca, Noruega, etcétera, van a estar los pueblos germánicos, ¿sí? Entonces, durante estos primeros siglos vamos a tener esta influencia y se va a mostrar en el lenguaje de muchas maneras. Después vamos a ver que esta cultura va a ser desplazada y solamente nos van a quedar algunos nombres de ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, London, Dover, Thames, Avon, palabras como Druids, Pen, Dune. Va a haber ciertas palabras que van a quedar del idioma celta o de la lengua celta. Y también recuerden que la escritura celta va a ser en runas. Esto va a ser importante porque después va a cambiar
al alfabeto latino, ¿sí? Entonces, vamos a tener primero esta población y esto va a ser como los primeros siglos después de Cristo, ¿vale? Posteriormente vamos a tener justamente la invasión de los romanos a toda esta zona de aquí. Como yo les decía, los romanos se van a empezar a expandir hacia el norte y también hacia el sur, ¿vale? Entonces, la dominación romana en Britania comenzó en el 43 después de Cristo y va a durar hasta el 410 después de Cristo. Esto también es muy importante porque al ser una de las zonas más alejadas del Imperio Romano, va a ser una de las zonas en las que va a alcanzar menos la conquista de lo romano, ¿no? Incluso toda la influencia latina no va a ocurrir aquí. ¿Por qué quiero hacer este contraste? Porque en España, en Italia, en Portugal, en toda la zona sur de Europa, la influencia del latín va a ser permanente porque ahí la conquista va a estar establecida durante mucho, mucho tiempo, a diferencia de lo que ocurre en el norte, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en Alemania, los romanos nunca van a llegar a invadir, porque los pueblos germánicos de esa zona nunca los van a dejar pasar. Entonces, arriba del Danubio, nunca van a llegar, ¿sí? Y en Gran Bretaña van a llegar muy poco, solamente van a tener este periodo. Van a imponer el latín como lengua oficial y administrativa, pero por el mismo tipo de tiempo que estuvieron ahí, esto va a ser prácticamente nulo y se van a retirar muy rápido. Introducen el cristianismo y esto sí va a permanecer porque sí va a haber hay que entender que el cristianismo en estos primeros siglos va a ser mucho de evangelización, entonces va a haber muchos monjes que van a llegar a esta zona y van a comenzar a cristianizar a la sociedad, etcétera, y esto sí va a ocurrir en Gran Bretaña y esto va a permanecer después, ¿vale? Ahora, este es justo el mapa del Imperio Romano. Como les digo, abarca un montón de territorio. En su máximo esplendor va a abarcar toda esta zona, el norte de África, prácticamente todo el sur de Europa, vamos a tener Hispania, la Galia, Italia, en Asia van a estar en Turquía y van a llegar hasta Gran Bretaña, hasta el siglo V después de Cristo, que es cuando va a empezar el fenómeno que a nosotros nos va a interesar. Pero para esto, primero tenemos que entender el asunto de las lenguas germánicas. En este mapa, yo les estoy poniendo esto de las lenguas celtas y las lenguas germánicas. Las lenguas germánicas son las que están en amarillo, ¿sí? Y es a las que me estoy refiriendo en este punto. El inglés antiguo, origen del inglés moderno, tiene sus raíces en el grupo germánico de las lenguas indoeuropeas. En toda esa zona en amarillo del mapa, va a haber un montón de lenguas de la familia que se denomina lenguas germánicas, ¿sí? Denme un segundo. No lo voy a contestar. Entonces, en toda esa zona va a haber este tipo de lenguas. ¿Cuáles son las principales características de estas lenguas? Es una lengua de casos. Esto es muy difícil de explicar en una clase. Esto lo van a ver probablemente en sintaxis o en morfología. Entonces ahí ustedes podrán determinar, van a poder ver a qué se refiere esto. Pero de manera muy genérica quiere decir que no existían preposiciones o artículos, ¿sí? Todo lo que cumplen las preposiciones actualmente y los artículos se daba por casos. Y había flexión verbal como en español. Es decir, los verbos se conjugaban. Que ya ustedes que han estudiado inglés mucho tiempo, saben que las conjugaciones en inglés ya no existen. Existen algunos casos por ejemplo, para el presente de la tercera persona del singular. Sabemos que si yo quiero conjugar el verbo, tengo que decir he walks o she drinks. Pero esa es la única flexión verbal que queda de lo que antes sí existía en esas lenguas germánicas, ¿vale? Aquí tienen un mapa de cómo estaban distribuidas más o menos estas lenguas. Esto ya es posterior a la invasión de los germanos en Gran Bretaña, porque aquí en el anaranjado, en donde dice lenguas germánicas y anglosajonas, ya está incluida Gran Bretaña. Pero me parece un mapa muy visual de lo que ocurría en Europa durante todo este periodo. La zona en verde es donde tenemos toda la influencia romana, es decir, latín, ¿sí? Y obviamente con todas sus diferencias. La zona verde del sur de España. Y la que nos interesa, que sería la anaranjada, el anaranjado claro,
que es en donde tenemos las lenguas germánicas y anglosajonas. Ya luego tenemos otro tipo de elementos, y quizá también, viendo el mapa de Gran Bretaña, nos interesa la zona que aparece en rayitas, que son los celtas desplazados. Ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿vale? Para explicar cómo es que los desplazan. Bien, en este contexto, de esta zona de aquí, de la amarilla, es que van a llegar los invasores a Gran Bretaña, ¿vale? Los anglos, los jutos y los sajones son pueblos germánicos que van a comenzar a invadir las islas británicas. A partir del siglo V, grupos germánicos como los anglos, jutos y sajones van a comenzar a migrar hacia las islas británicas, desde las áreas de la actual Alemania y Dinamarca. Primero van a empezar como piratas. Van a llegar a las costas, van a saquear, van a regresar a sus tierras, etc. Pero en cuanto el Imperio Romano comience a caer, recuerden que para el siglo V el Imperio Romano también comienza a caer, inmediatamente, como por el 492, si no mal recuerdo, los romanos van a salir de Gran Bretaña. Y entonces los jutos, los sajones y los anglos van a ver el campo libre para asentarse en Gran Bretaña. Y lo van a hacer desplazando también a la población celta que había ahí. Por eso es que en este mapita de aquí vemos a los celtas, en esas rayitas anaranjadas, desplazados hacia la parte occidental de Gran Bretaña, en lo que sería la actual Gales, Escocia, y si no me equivoco, esa es Irlanda. Y ahí van a quedar los celtas, mientras que todos los anglos, los jutos y los sajones se van a distribuir en la zona anaranjada que ustedes tienen aquí, ¿sí? Bien, entonces, van a llegar ahí, van a traer sus variantes del germánico occidental. Cuando yo les digo que aquí tenemos lenguas germánicas, deben entender que lo tienen que pensar no como lo que vivimos actualmente. Eran pueblos desperdigados alrededor de todo el territorio. A veces eran pueblos muy pequeños. La variación entre una y otra lengua era mucha. Entonces, hablamos de lenguas que se parecen, pero que no necesariamente son las mismas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que probablemente los anglos traían su propia lengua que, aunque se parecía a la de los sajones y a la de los jutos, cada uno tenía una identidad propia en términos lingüísticos, ¿vale? Entonces, van a traer estas variantes del germánico occidental y como ya no tienen el límite de la civilización romana, se van a adueñar de todo el territorio de Gran Bretaña. Y es como va a surgir lo que se conoce en este periodo como la heptarquía anglosajona. Este término está un poco en desuso, ¿vale? Pero se refiere a que Gran Bretaña se dividió en 7 reinos que ya estaban determinados por estos grupos, ¿vale? Eran reinos anglosajones y se divide entonces en 7 reinos. Y también durante este periodo va a ocurrir algo muy interesante, que es la cristianización paulatina de la región, ¿vale? Vamos a tratar de explicar esto. En este mapa es donde vemos cómo ocurren las invasiones germánicas. Todos estos pueblos van a venir de esa zona que sería Dinamarca, los Países Bajos y el norte de Alemania, lo que se conoce actualmente como The Netherlands. Y van a llegar entonces, también otra cosa muy importante, van a llegar a esa costa, la costa oriental de Gran Bretaña. Por eso es que comienzan a empujar a los celtas hacia las zonas occidentales de Gran Bretaña, ¿vale? Porque ellos se van a comenzar a adueñar de toda esta zona de aquí. ¿Sí se ve mi mouse cuando lo paso por el mapa? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, van a llegar por toda esta zona y se van a adueñar de prácticamente todo este territorio, que es justamente lo que tenemos en el siguiente mapa. En este mapa ya tenemos lo que se conoce como la heptarquía anglosajona. Esto es muy importante porque aquí sí ya podemos estar hablando de los orígenes del inglés, ¿vale? Quedaron pocas palabras celtas, casi no quedó en este momento nada de latín porque los romanos llegaron y prácticamente se fueron, ¿no? Llegan los anglosajones, dividen todo este territorio en los 7 reinos, que es lo que se conoce como la heptarquía, y si ustedes han leído Juego de Tronos, estos son los 7 reinos que este señor trata de reflejar en esa novela, ¿no?
Vamos a tener a Northumbria, vamos a tener a Mercia, vamos a tener East Anglia, Essex, Kent, Sussex y Wessex. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de esto es que se configura la lengua inglesa en esta zona. En estos momentos no recuerdo muy bien cómo es la división, pero Northumbria son los jutos, Mercia y toda esta zona que está en rojo son los anglos, y en Wessex quedan los sajones, si no me equivoco, ¿vale? Y aquí es donde tenemos el asunto de la heptarquía. Esto es el dominio anglosajón durante todo este siglo, que va a concluir prácticamente en el siglo VII de nuestra era. Vamos hacia acá. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí ya empieza a haber estas interacciones. Ya tenemos el idioma anglosajón gestándose en esta zona y va a comenzar la cristianización de Inglaterra. Pero ocurre un fenómeno bien interesante en Inglaterra que no ocurre necesariamente en el sur de Europa. Primero, la cristianización no va a venir de Roma ni va a venir de los reinos del sur de Europa, sino que va a venir del norte. Va a venir de Irlanda y va a empezar en el siglo VI de nuestra era, ¿sí? Uno de los principales monjes que comienza este proceso es Wilfrido de York, que es de Northumbria, y si regresamos a este mapita, Northumbria es esta zona de acá, ¿sí? Ya es una persona que habla inglés, es una persona cristiana, por decirlo de alguna forma, que está en esa zona, y Northumbria es el primer reino que se cristianiza completamente en Inglaterra. ¿Por qué es importante este proceso? Porque ellos iban a empezar a incluir ya el latín, para que comience esta modificación paulatina de la lengua anglosajona, introduciendo palabras de latín, ¿sí? Se comienzan a utilizar las formas rituales del cristianismo romano, que implica dar la misa en latín, discutir los textos religiosos en latín, implica generar toda una estructura religiosa y administrativa en latín, y eso sí ya va a empezar a producir una influencia de latín sobre el inglés en Gran Bretaña, ¿vale? El aporte más significativo de este periodo fue la introducción del alfabeto latino para el desarrollo de la escritura, porque recuerden lo que les había dicho, la escritura de los celtas eran runas. Nosotros conocemos el inglés tal y como se escribe el día de hoy por la introducción del latín, ¿vale? Cuando se comienza a utilizar el latín en esta época, está sentando las bases para que posteriormente, cuando lleguemos ya al final de esta época, se pueda comenzar a escribir el inglés en el alfabeto latino. Y esto ya empieza a ocurrir desde aquí. Aunque el latín fue la lengua de la élite y de la administración, el inglés vernáculo continuó desarrollándose y coexistiendo con el latín en la vida cotidiana de la población, también importantísimo. El latín se está ocupando en los monasterios, los sacerdotes, los monjes, etcétera, y en la población común se está hablando el inglés vernáculo que conocían todos, ¿sí? Después va a ocurrir otra invasión, que van a ser la invasión de los daneses. Se conoce como la invasión vikinga, pero en realidad solamente estaba llevada a cabo por los daneses. Esta parte de la historia de Europa es muy interesante y no da como para hablar de todo lo que se podría decir sobre este periodo, pero los que invaden Inglaterra o los que invaden a los sajones van a ser los daneses. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque los daneses también son un pueblo germánico. Si lo pensamos entonces un poco irónicamente, un pueblo germánico está invadiendo a otro pueblo germánico, ¿vale? Van a empezar la invasión a los reinos orientales anglosajones durante el siglo IX. Y va a ser una lucha muy encarnizada contra los anglosajones, y toda esta cultura que se estaba desarrollando en el cristianismo con el asunto de dar las misas en inglés, en latín, de traducir los textos a latín, de hacer discusiones en latín, es decir, ya se estaba gestando una cultura escrita en Inglaterra. Los daneses van a venir a barrer con todo eso, ¿sí? Como son gente pagana, a ellos no les va a importar quemar los monasterios ni nada, y entonces todo lo que ya se había escrito, todo lo que ya se estaba generando, etcétera, se va a la basura porque ellos comienzan a saquear los monasterios, comienzan a quemar los libros, etcétera, ¿no?
Y va a ser un periodo muy difícil para los anglosajones, y de hecho solamente van a poder sobrevivir porque Alfredo el Grande, que es en este momento el rey del reino de Wessex, este de aquí abajo, es el único que va a poder resistir a los daneses, ¿vale? Por eso es que sobrevive el inglés en este periodo, porque si los daneses hubieran derrotado a todos los anglos, en este momento no se estaría hablando de inglés en esta zona, ¿sí? Este proceso va, como hay posibilidad de resistencia, este proceso va a terminar en la división de Gran Bretaña en dos territorios, lo que se conoce como la Danelaw y Wessex. La Danelaw va a ser el territorio danés, en donde se van a asentar los daneses en el territorio inglés. Y Wessex va a ser el territorio sobreviviente anglosajón en el que se va a mantener el idioma inglés. Entonces, en este momento vamos a tener una partición en donde en una parte de Inglaterra se va a hablar danés y en la otra parte se va a hablar inglés, ¿sí? Como les decía, este periodo también se distingue por la destrucción de la incipiente cultura monástica que se estaba construyendo en ese momento y va a dejar muy sentida la cultura de los anglosajones. Alfredo el Grande, que es este rey que le puede hacer frente a los daneses y vive durante los años 849 y 899 de nuestra era, va a lograr frenar este avance, va a, justamente por su capacidad militar, va a lograr convertir al cristianismo al líder danés que en ese momento se estaba enfrentando con él, que es Guthrum. Y esto también es muy importante porque sienta las bases para lo que después ocurre, que es que el imperio de Wessex se va a comer un poco a el imperio danés, es decir, el imperio de Wessex se va a sobreponer sobre esta derrota y en el transcurso de los siguientes siglos va a poder dominar prácticamente todo el territorio inglés y otra vez lo va a poder reunificar. Esto va a durar poco porque luego van a llegar los normandos, pero en general aquí es donde empieza esa unificación, ¿no? Y Alfredo el Grande también va a hacer una labor muy importante con relación a la cultura inglesa, porque va a ser el primero que va a comenzar a utilizar el inglés para la educación eclesiástica. Esto era algo que no se había pensado porque toda la educación eclesiástica, lo que ocurría en los monasterios, la filosofía, las misas, etcétera, todo era en latín, pero era imposible pensar que, por ejemplo, una misa se pudiera dar en otra lengua que no fuera el latín. Y de hecho, en este momento tampoco, pero nada más para dar un ejemplo. Que a lo mejor la Biblia se pudiera, o algunos textos filosóficos se pudieran traducir al inglés para poder educar a la población en general. Alfredo el Grande va a ser el primero que va a decir, no, 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 si queremos educar a lo que queda del reino de los anglos, tenemos que traducir estos textos a la lengua que sí entiende la gente. Y él va a ser el primero en comenzar a traducir estos textos a lo que en ese momento era el inglés vernáculo, ¿vale? Pero aquí tenemos que considerar que ya el inglés tiene muchas influencias. Tiene influencia latina. Hay muchas palabras que en este momento van a venir del latín, sobre todo términos administrativos, términos comerciales, términos religiosos, porque teníamos la influencia de los monasterios. Pero aquí también ya se van a empezar a incluir palabras danesas. Esta va a ser la influencia más importante en términos de lenguaje. Aquí es donde estoy tratando de hacer un resumen muy específico de lo que ocurre con el lenguaje danés. Los nórdicos van a aportar palabras relacionadas con la navegación, el comercio y la guerra, porque recuerden que son piratas, son gente que viene de afuera y justamente viene con este vocabulario. Pero van a incluir muchas otras palabras como sky, egg, window. Otro fenómeno interesante que va a ocurrir en esta época es que van a empezar a convivir dos palabras para un mismo fenómeno. Una palabra danesa, por ejemplo, para enfermedad, si no mal recuerdo, es ill, y una palabra inglesa para también hablar de enfermedad, que sería sick, ¿no? Ill y sick. Y estas dos palabras se siguen manteniendo en el inglés de hoy, pero tienen este origen doble. Una es una palabra danesa y la otra es una palabra inglesa. Por su cercanía con el inglés antiguo, también el danés va a acelerar el cambio del inglés a una lengua analítica.
Este concepto también probablemente se lo van a encontrar en sus clases de morfología y sintaxis, espero. ¿A qué me refiero con eso? Recuerden lo que yo les había explicado aquí, que las lenguas germánicas era una lengua de casos y una lengua de flexión verbal. Cuando llegamos a este punto, eso ya se está perdiendo. ¿Qué quiere decir? Que el idioma danés va a propiciar o va a acelerar el cambio a que comiencen a aparecer preposiciones, a que los verbos comiencen a perder la flexión verbal y tengamos que poner el sujeto en el inglés moderno, ¿vale? Aquí ya empieza a ocurrir todo eso. Palabras como they, the, their, etcétera, también vienen del idioma, del idioma nórdico, ¿sí? Y esta influencia va a ser muy importante porque va a acelerar los cambios y como son lenguas tan parecidas, va a ser muy fácil que se comiencen a mezclar, ¿sí? Los vikingos influyeron en la pronunciación y en la entonación del inglés antiguo, lo que propició la emergencia de variantes dialectales. Toda la zona ocupada por los daneses va a tener características muy particulares que se diferencian de lo que ocurre en el sur, en donde estaban las tribus, las tribus anglosajonas, ¿vale? Y es aquí donde ya se comienzan a formar esos dialectos que vamos a tener un montón a lo largo de Gran Bretaña. Otra cosa que ocurre importante en este periodo es que en este periodo se cree que se escribió el Beowulf. Esta es una obra literaria muy importante, ¿vale? Yo podría distinguir en la historia del inglés antiguo a tres personajes que resultan importantes, bueno, principalmente a dos. Que sería, bueno, ni siquiera personajes, porque el Beowulf es un poema épico que no tiene un autor nominal como tal, sino que simplemente es un poema anónimo. Pero hay otro que sería el monje Beda, que es un monje que más o menos vive por el siglo VII, antes de que ocurra la ocupación de los daneses, y él escribe en latín y todo, pero ya está escribiendo también en inglés. Pero muchos de estos documentos previos se pierden, aunque de él sí quedan, que son como los dos momentos en los que ya se puede comenzar a ver que el inglés se comienza a escribir. Pero el más importante va a ser este, que es el poema épico de Beowulf. En la plataforma yo les compartí un video, porque obviamente no les voy a pedir que lean el poema, es muy largo y es complicado, en donde estas dos profesoras explican de qué trata Beowulf, explican cuáles son los simbolismos que existen en Beowulf, cómo se refleja en este poema la cultura de los anglosajones y cómo es el poema que corona todo el inglés antiguo, ¿sí? Después de él, cuando termina este periodo va a finalizar con la conquista de los normandos en 1066. Esto ya nos va a tocar verlo después. La conquista también es una cosa muy interesante históricamente, no lo vamos a abordar, simplemente aquí es saber que después de esto, en 1066 va a ocurrir la conquista normanda. Y otra vez ocurrió algo bien interesante porque los normandos que están en Francia también son un pueblo germánico. En este momento, germánicos invaden a germánicos, ¿no? Pero ¿a qué voy? A que Beowulf es como la joya que corona el inglés antiguo, porque después de que ocurre la conquista de los normandos, lo que se va a instalar en el lenguaje de Gran Bretaña para la administración y para todo va a ser el francés, ¿vale? Y el inglés antiguo va a quedar, ¿cómo decirlo así? Para uso de la población del común, es decir, para un uso de la gente vulgar, por decirlo de alguna forma, del vulgo, ¿no? En el mercado, en los suburbios, pero la gente de élite, las clases altas, van a comenzar a hablar francés, porque toda la élite anglosajona va a ser sustituida por los normandos franceses, ¿sí? Y este es el primer corte, porque aquí va a acabar el inglés antiguo, y después con la influencia del francés, es cuando vamos a empezar con el inglés medio. Entonces aquí, para este punto ya vimos un montón de influencias. El anglosajón, en sus inicios o por sustrato, está influido por el celta. Después viene la mezcla entre entre anglos, sajones y jutos. Después de eso viene la conquista de los normandos, de los daneses, ¿vale?
Y además de ellos, ya para este siglo va a comenzar la influencia de los franceses, ¿vale? Entonces, esta época se puede considerar como una época de conquistas. Aquí solamente les puse también en este mapa, en donde se ve la distinción entre el territorio danés y el territorio inglés. El territorio danés va a ser el que está en morado y el territorio inglés va a ser el que está en anaranjadito, ¿sí? El otro territorio va a ser el verde, que van a ser los celtas. Y esta cultura también es muy importante para los ingleses, no crean que no, o sea, quizá no en idiomas, pero en tradiciones sí. Una de las principales tradiciones que se va a heredar en estos momentos también ya de la cultura celta hacia Gran Bretaña va a ser el ciclo artúrico. Toda la leyenda del rey Arturo viene de los celtas o de la población celta, ¿vale? Porque el rey Arturo era como el simbolismo del rey que ellos esperaban que los salvara del dominio de los anglosajones, ¿vale? Obviamente eso nunca ocurre, los celtas prácticamente quedan relegados a esas zonas hasta el día de hoy, y esta división sigue siendo muy importante para la cultura británica. Recuerden que cuando, no me acuerdo, el príncipe Carlos se casa con la princesa de Gales, que es Diana, es porque se estaba tratando otra vez de regresar. Son esos juegos de poder en los que se están, diferentes culturas se están tratando de jugar, ¿vale? Y obviamente la princesa de Gales pues está en esta zona que es heredera de los britones, y el príncipe Carlos, que obviamente va a ser heredero de los anglosajones, que ya no son anglosajones porque son sustituidos por los normandos, etcétera, y toda la historia posterior. Pero están en ese juego de poder, ¿no? Y también por eso Escocia siempre va a ser hasta cierto punto problemática para Inglaterra, porque también en Escocia van a quedar relegados los britones. Entonces, es una mezcolanza de varias culturas que van a entrar en diferentes juegos de poder a lo largo de la historia, ¿sí? Bien, yo creía que hiciéramos esto, pero no nos va a dar tiempo. Lo vamos a realizar para la siguiente semana, o ahorita vemos si nos dan 10 minutos de tiempo para hacer algo aquí. Vamos a ir hacia acá directamente. ¿Tienen alguna pregunta de todo lo que traté de resumir? ¿No? ¿Dudas, comentarios, algo? La mayoría de esta información sí la van a poder encontrar en los documentos, pero yo les dije que les voy a compartir un libro y se los voy a compartir. Es un libro que se llama A Cultural History of the English Language. Es este que tengo acá, ¿vale? Y se los voy a compartir porque ahí es donde justamente viene toda esta historia que les estoy tratando de explicar, ¿vale? Los videos también les sugiero que los vean. Les compartí uno de Beowulf y el miércoles les voy a compartir uno que se trata sobre la historia de los anglosajones en Inglaterra, en donde son 20 minutos, en donde el profesor de historia lo explica de una manera más detallada, se detienen los aspectos importantes y en donde van a conseguir mejor información. Ashley, ¿tienes alguna pregunta? ¿O Ashley? Profe, ¿se escucha? Ah, ok. Ya ve que en un principio dijo que está el inglés antiguo, el inglés medio antiguo. En uno de los archivos que usted mandó, que era de una persona española, creo que había como 6 partes del inglés, de que inglés antiguo y luego inglés medio antiguo, pero había como 6. O sea, no sé si vaya a querer en el mapa conceptual que dividamos cómo impactó las distintas civilizaciones en esas 6 o nada más en las 3, de que inglés antiguo, inglés medio, inglés moderno. Bueno, yo nada más pediría la que estamos ahorita, pero tampoco creo que necesiten todos los términos, porque si se dan cuenta, pues solo lo que hemos estado hablando se refiere al inglés antiguo. Al inglés medio y al inglés moderno todavía no entramos. Entonces, en realidad, todo lo que hemos estado hablando se refiere al inglés antiguo, ¿vale? El inglés medio todavía aquí no. Hasta lo siguiente es cuando entramos de lleno a ese tema. Pero aquí, exclusivamente inglés antiguo. Entonces, el mapa conceptual nomás va a ser del antiguo, no del medio. Exactamente. Ah, ok. Qué bueno que me dice, porque si no yo lo hubiera hecho de todo. No, hasta la conquista de los normandos es donde ocurre el corte y eso es todo lo que se considera inglés antiguo, ¿vale? Ok. Va, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Ahora, justamente la actividad va en torno a esto, ¿vale?
La fecha de entrega de la actividad es para este lunes, que sería 21, pero recuerden que también un poco por plazos o por instrucción de coordinación tienen hasta el 28 de julio del 2025. Creo que si se entrega con retraso porque tienen la actividad con fecha de vencimiento al 21, entonces tengan cuidado ahí. Se trata de elaborar un mapa conceptual sobre las culturas que influyeron en la configuración del inglés antiguo. Recuerden, es un mapa conceptual, ¿vale? ¿Alguien me puede decir qué es un mapa conceptual? Aquí veo manitas levantadas, pero no creo que sea para eso, ¿no? ¿Quién me quiere decir qué es un mapa conceptual? Anel, ¿una idea de lo que es un mapa conceptual? Pues, ok, puedo participar. Sí, Pues es una herramienta que se utiliza para poner los temas principales, ¿no? A partir de un tema global, hacer distintos subtemas. Y durante esos subtemas, pues bueno, surgen otros temas. Entonces, se puede elaborar muy fácilmente, pues a base de las herramientas de la misma computadora. Lo que sí no me queda claro es que no sé en dónde puedo subir esta información. Eso lo van a subir en la actividad de Blackboard que indica la actividad de la primera unidad. Si no mal recuerdo, porque yo no tengo la visión de estudiante, déjenme ver si puedo llegar a aquí. Si no mal recuerdo, ustedes lo que tienen que hacer, que es lo mismo que yo hago para modificar las actividades. Es que tienen que ir a la pestaña de la unidad 1. Y aquí donde dice donde dice mapa conceptual, aquí creo que le dan clic y a ustedes les da opción de subir el mapa. Pero no sé si me equivoco, porque como yo no tengo la vista de estudiante, no sé si eso es así. Pero si no me equivoco, aquí pican y aquí les da la opción de subir el mapa. Ahora, regresando a la presentación. Ok, entendido. Me quedé en la pregunta que quiero que alguien me ayude a resolver de manera muy rápida, si no, no nos va a dar tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un mapa conceptual y un cuadro sinóptico? Pues el mapa conceptual es más gráfico, ¿Es más qué? más dibujos, imágenes, colores. No se escucha muy bien tu micrófono. A ver, ahora sí. ¿Ahí se escucha? Ajá, sí, ya. Digo que el mapa conceptual es más gráfico. Pues lleva más imágenes, colores, de lo que uno quiere representar. Y acuérdense que son, ¿y la otra? ¿El mapa, el cuadro? El cuadro, pues, es como frases o oraciones, ¿no? Exactamente. Definiciones. Acuérdense también que el cuadro sinóptico se distingue porque utilizamos llaves. ¿Sí? Con los mapas mentales o los mapas conceptuales no utilizamos llaves. Utilizamos usualmente palabras conectadas con flechas, alguna que otra frase que nos ayuda a entender cómo se conectan cada uno de los conceptos, como dices, imágenes, algo que nos ayude como a recordar lo clave de los elementos, pero no llenamos la hoja de texto, ¿vale? Solamente son palabras, imágenes, algunas frases pequeñas de 2 o 3 palabras, pero no más allá. Y con el cuadro sinóptico tenemos llaves, en donde sí utilizamos oraciones grandes, recuperamos conceptos grandes, etcétera, ¿vale? Y luego también lo tendríamos que distinguir de una tabla, pero creo que eso ya es un poco menos evidente, ya es menos la confusión que ocurre ahí, ¿vale? Entonces, un mapa conceptual sobre estos temas que tienen aquí, ustedes tienen más información con las lecturas y con los videos que les voy a compartir, entonces creo que no van a tener ningún problema para realizar esa guía a través del mapa conceptual, ¿vale? Ashley, ¿tienes alguna otra pregunta?
Recuerden también que la ponderación para el mapa conceptual son 2 puntos. Nancy, ¿alguna pregunta? ¿Hay algún formato en especial para hacer las tareas? Recuerden que tienen solamente que utilizar la portada institucional. Pero ya luego el cuadro, ustedes pueden buscar su propio formato, pero sí que venga con la carátula institucional. Otra cosa que les iba a comentar aquí. La primera actividad, y voy a ver si la segunda también, no sé si esa me vayan a poder dejar hacer en equipo, pero nos dieron instrucción de que las primeras 2 actividades van a ser individuales. Me gustaría que la otra fuera en equipo, porque creo que es mejor que vayan trabajando en equipo desde ahora para que cuando llegue el proyecto integrador no sufran, pero bueno. Entonces, esta actividad es individual, ¿vale? Cada uno va a entregar su propio trabajo y va a valer 2 puntos el mapa conceptual, ¿sí? Claudia, ¿alguna duda? Ok, maestro. Lo que pasa es que a mí se me pasó la actividad de la primera semana. ¿Aún se puede enviar? Entendí algo así que con retraso. Sí, la primera semana que solamente son los foros, recuerden que esos no tienen valor curricular, ¿no? O sea, se pide la participación para que ustedes vayan como familiarizándose con los temas de la materia, pero en realidad no tienen un valor como tal. Entonces, si se retrasaron o ya no lo hicieron, tampoco se preocupen. Creo que es mejor ya enfocarse directamente en lo que tienen que entregar. Entonces, lo otro ya es un poquito de más. Y otra pregunta, también hablaba de una presentación de nosotros, de cada uno de nosotros, así como su currículum de usted, maestro. O sea, todavía podemos Sí. subirlo. Eso también es en el foro de presentación. Okay. Igual si quieren ir a presentarse ahí, también está abierto todavía el foro. Pero también digamos que es una actividad que terminaba hoy. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? Tengo manitas levantadas, pero no sé si es que porque quieren participar o la dejaron ahí. Ashley. Ok, muy bien. Entonces ya eso sería todo. El cierre es un poco hablar de la integridad académica que ya lo hemos estado trabajando en la sesión anterior. Recuerden que en este caso se trata de que si ustedes van a citar fuentes, que es lo que van a hacer para su mapa conceptual, necesitamos citar en formato APA, no plagios. Es muy difícil en un mapa conceptual, pero se puede dar el caso. Entonces, todo lo que vayan a utilizar, refiéranlo en formato APA, un poco como esto de aquí, ¿sí? Referencia y link, si es que aplica, o referencia y editorial y país, si es que están citando algún libro, alguna revista o algo por el estilo, ¿vale? Solamente para que tengan eso en cuenta ahí. Y con relación al video, también yo creo que se los voy a compartir en la plataforma para que lo tengan ahí a la mano. ¿Sí? Okay, entonces van a tener 3 materiales extras que les van a ayudar con el trabajo del mapa conceptual. Sí, dime. ¿Dónde podemos conseguir la información de citar en APA? Porque creo que hay varios APAs, ¿no? Y yo me quedé así como en APA 7. Creo que ese es el que sigue en vigencia. Puedes utilizar varias herramientas, que sería lo más común es buscar en Google cómo citar en formato APA 7. Pero si te quieres facilitar un poco la vida, también lo que puedes hacer es utilizar ChatGPT y Gemini para que te haga las referencias. Solamente le dices que quieres la referencia de una determinada página y te da la referencia. Y le dices solamente en formato APA o la puedes preguntar también directamente. ¿Cómo citar un libro en formato APA reciente o en la más actual? Sí saben utilizar Gemini y ChatGPT, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿O no? Sí. Ok. Vale. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si ya no quedan dudas, entonces con esto terminaríamos. Les digo, me hubiera gustado como detenerme más en varias cosas, pero también se puede hacer, ya llegar a ser muy tedioso esto.
échenle un ojo a los materiales, no dejen todo para el final y entonces recuerden el mapa conceptual para el próximo lunes a las 3 de la mañana, ¿sí? Bueno, si no hay dudas ni nada, nos vemos el siguiente lunes para continuar con esto, ¿vale? Bye, bye. Hasta luego. Bye, hasta luego.